Hola chicos, hoy os vamos a hablar de tres trajes de neopreno. El Hurley Advantage, el O'Neill Hyper Freak y el O'Neill Psycho One. Bueno, tenemos aquí el Psycho One, vamos a empezar por este, ya que es el traje de más alta gama. Y os voy a contar un poco sobre el sistema de entrada de O'Neill, que además lo tienen patentado. Ellos están además muy orgullosos de esta patente, ya que el entramado que tiene de telas hace que sea muchísimo más fácil entrar y salir del traje neopreno, y a la vez deja menos telas en la zona del hombro derecho, para que así no se te cargue el hombro derecho. Muchas veces os habréis dado cuenta con otros trajes de neopreno que tienen mucha tela y es como, en vez de tener un 3-2, tienes un 3-2 más otro 3-2 encima, más otro 3-2 encima. Al final multiplicamos por 3, ¿no?, la zona de engomado del hombro derecho. Otra de las cosas que también están bastante contentos en la marca es el tema de la cremallera, que en este tipo de cremallera lo que se ve es que los pliegues hacen que sea invisible y también sí que le otorga más elasticidad. También una cosa a tener en cuenta es lo que sería la zona del cuello, ya que lleva como un doble engomado para que apriete más la zona del cuello y así que no se filtre ni una gotita de agua. También es como bastante suave y agradable al tacto. Este traje neopreno está compuesto de un neopreno que la marca le ha llamado el Tecnowater 3, que la verdad es que ya lo hemos probado y es que es fabuloso. Es que es fabuloso porque es que no pesa nada, aunque lo metas dentro del agua. Tú coges cualquier otro neopreno, lo metes en el agua, lo empapas, lo dejas bien empapado, coges los dos y es que este pesa mucho menos que cualquier otro neopreno. También lo que hace esto es que tenga menos agua y se seque más rápido que cualquier otro neopreno. Ya las felpas ya han pasado a la historia de otras marcas. Esta es la buena, esta es la derecha. Un traje neopreno que pese menos que el resto y que por encima se seque más rápido. Vamos a hablar ahora también de cómo está sellado este traje neopreno. Está sellado, el Psycho One está sellado solo por fuera, con un sellado tipo goma, silicona. Y el tema de las costuras. El tema de las costuras, pues ya veis, no tiene costuras en las zonas más importantes, de más roce, lo que sería la zona de la axila pectoral. Y en la zona de las ingles tampoco tiene costuras. Está hecho también de pocas piezas, un traje neopreno hecho de pocas piezas, quiere decir que es más cálido porque tiene menos entrada de agua. Hyper Freak 3.2. Bien, no vamos a hablar mucho de él, ya que tenemos ya una review sobre el tema, pero sí que vamos a deciros un par de cositas. El patrón es el mismo que el Psycho One, pues eso, que habíamos hablado de la zona de la ingle, de la zona siglar, que si el patrón estaba diseñado especialmente para que estas zonas críticas no te rozaran y demás. Y una de las cosas que sí que tiene este traje de neopreno, bueno, en realidad son dos. Una de las características de este traje de neopreno es que hay dos versiones, una con cremallera en el pecho y otra sin cremallera. Hemos cogido el de sin cremallera en el pecho por lo siguiente, porque este traje de neopreno sin cremallera está sellado por dentro. El que lleva cremallera en el pecho no está sellado por dentro. Tiene pues lo mismo, el tema que habíamos hablado del cuello para que no entrase agua, también el diseño de los entramados de neopreno en la zona del hombro derecho. Y ahí sí que hay una cosa que llama muchísimo la atención, que es la estrechez de lo que sería la zona del tobillo y la zona de la muñeca. Os aseguro que aunque parezca pequeño, es tan elástico este traje de neopreno que entra el pie y entra cualquier cosa. Vamos, o sea, es el traje de neopreno que yo recomendaría para surfear ahora en primavera y en otoño, y el que es muy friolero, pues bueno, también lo puedes tirar en el verano. Pero es que es el pedazo de traje de neopreno por unos 2,45 o por ahí anda, más o menos, 2,45, 2,50. Y por último, el Hurley Advantage.
Bueno, ya veis que Hurley, como siempre, de su diseño, pues el diseño de las dos rayitas en la pata derecha, en la pierna derecha, bueno, es azul, pues para la gente que se quiera diferenciar un poco, para que su novia le grabe o sus amigos le graben, pues bueno, es un traje de neopreno que se diferencia del resto. Bien, una de las cosas que presume la marca es que se pueda poner, que este traje neopreno con una sola mano puedes cerrar la cremallera, y efectivamente se puede cerrar la cremallera con una sola mano gracias a una pestañita que han quitado de neopreno en esta zona. Es fácil de poner la cremallera pues con una mano, se acierta la primera. Es un traje neopreno elástico, bastante elástico. De hecho, Hurley siempre, pues eso, se ha caracterizado por eso, porque es un traje neopreno elástico. Es algo más frío que otras marcas, ya que solo monta 3 milímetros en la zona del pecho y la zona de la espalda, y lo que serían las extremidades van en 2 milímetros. Sí que es mucho más elástico que otros trajes de neopreno. También han cuidado bastante lo que son las zonas críticas, la zona de la ingle y la zona de las axilas, pues para eso, pues para que estas zonas no te rocen. Hemos hablado que O'Neill está muy orgulloso de lo que es la zona de entramados de neopreno que hay en la zona del hombro derecho. Pues esta marca, o sea, Hurley, lo que ha hecho, en vez de coser a la zona del hombro todo el entramado de neopreno de exceso, lo ha hecho más hacia la zona del cuello. Y bueno, pues es otra opción, ¿no? por la que ha optado esta marca. Comparado con los otros dos trajes de neopreno, Hurley sí que lleva lo que serían 2 planchas de neopreno de piel de foca. Esto lo que nos da es, para esos días de viento, pues nos da algo más de confort y calorcito. Es un neopreno que se coloca en precio entre el Seiko One y el Hyperfreak, y bueno, pues esa opción es una opción para la gente que le guste un poco también el diseño y diferenciarse del resto. Respecto al tema de secado y de neopreno de este traje, ya hemos hablado que el futuro es un poco pues el Tecnowater 3, ya que bueno, pues absorbe menos agua y pesa menos el traje de neopreno, y de esa manera también, al tener menos agua el neopreno en sí, pues el secado es más rápido. Este traje sí que lleva la típica felpa, que hasta ahora se ha llevado mucho. Es la felpa esta, pues lo que te da es esa sensación de calidez y de que, bueno, que es un traje de neopreno que cuando te lo pones parece un pijama, ¿no? Que te da calidez y confort.